A continuación vamos a exponer el indicador sobre el sistema de vigilancia epidemiológica en el caso de enfermedades osteomusculares. Los integrantes del grupo son Alba Estela Zapata Herrera, Hugo Armando Guisao Úsuga, Judy Elena Ramírez Jiménez, Orley Antonio Caro Maya y quien les habla, Mónica Andrea Torres Chaverra. El NRC de la asignatura es 22577 y el nombre del profesor Andrés Felipe Montoya Giraldo. El factor de riesgo escogido, seleccionado por el grupo, fueron enfermedades osteomusculares. El indicador sería incidencia y prevalencia de enfermedad laboral de origen osteomuscular. La fórmula del indicador sería número de empleados sin síntomas al final del programa anual por 100 sobre número de empleados con síntomas al final del programa anual. Los criterios del indicador: validez, objetividad y especificidad y sensibilidad están dados en la ficha o están dados en el origen del indicador, toda vez que la validez de este indicador está dada por la fuente de donde se toman los datos o la información que alimenta el indicador, siempre que ésta se pueda verificar o auditar con el fin de evitar errores o desviaciones en los datos. La herramienta de donde sale la información para medir la incidencia y la prevalencia de las enfermedades de origen osteomuscular sería la matriz de inspecciones de puestos de trabajo, que sería alimentada cada 6 meses por el profesional idóneo, en este caso fisioterapeuta o ergónomo. Esta herramienta toma más validez toda vez que no permite especulaciones en las mediciones y está diseñada para identificar los empleados con síntomas o sin síntomas de enfermedad osteomuscular. La objetividad del indicador está dada en la capacidad que tiene la herramienta para arrojar datos precisos, dado que las respuestas son cerradas. Un ejemplo de ella sería la siguiente pregunta: si el puesto cuenta con la luz adecuada para el desarrollo de su labor. La respuesta sería sí o no. Esta respuesta tiene una ponderación numérica que, sumada a otras preguntas en la matriz, arrojan las personas que presentan síntomas o no de enfermedad laboral de origen osteomuscular. Las preguntas cerradas, como la que les acabo de exponer en el ejemplo sí, no, las preguntas de este tipo evitan las interpretaciones o las posiciones medias que no permiten una identificación exacta del problema. La especificidad está dada por la matriz, que es la fuente del indicador. Esta matriz nos permite realmente identificar las personas sanas, es decir, la especificidad de la prueba se caracteriza por la capacidad de la misma para detectar la ausencia de la enfermedad osteomuscular en los trabajadores sanos, y de la información allí recolectada sale el dato para establecer el numerador del indicador. Cuando hablamos de la sensibilidad del indicador, esta se establece por la información que arroja la matriz, donde se identifican datos que alimentan el denominador del indicador, es decir, que la sensibilidad se caracteriza por la capacidad que tiene la prueba y la matriz para detectar los empleados realmente enfermos y nos permite diferenciarlos de los realmente sanos. A continuación vamos a ver la ficha del indicador, el nombre del indicador: incidencia y prevalencia de enfermedad laboral de origen osteomuscular. ¿Cuál es el objetivo de este indicador? Identificar, vigilar y controlar los desórdenes musculoesqueléticos por movimientos repetitivos y posturas prolongadas. Proceso que se encarga: seguridad y salud en el trabajo. La naturaleza del indicador es aumentar. El indicador, de acuerdo a su diseño, lo que busca es aumentar los números de empleados sanos. ¿Cuál es el tipo del indicador? El tipo de indicador es de eficacia. ¿Cuál es la fórmula de este indicador? Número de empleados sin síntomas al final del programa anual por 100 sobre número de empleados con síntomas al final del programa anual. Unidad de medida: porcentaje. Fuente de los datos: numerador, matriz de inspecciones de puestos de trabajo de la sumatoria de la columna BQ que vamos a ver a continuación.
¿De dónde está la columna BQ? Está en la matriz que ya les mencioné anteriormente para medición o consolidación del informe de puestos de trabajo, y él nos arroja al final una casilla que se llama mejoraron los síntomas. De ahí sale un sí o un no cerrado. Este sí o este no es la sumatoria de todos los resultados que se recopilan en la matriz, con toda la identificación de todos estos aspectos que tienen unas ponderaciones de 1 o de 2 dependiendo de lo que identifiquemos en la encuesta. Al final, ¿cuáles son los que alimentan nuestro numerador y nuestro denominador? Son el BQ, sí mejoraron los síntomas, o el BR, no mejoraron los síntomas. De aquí es de donde sale el denominador, sería la matriz de inspecciones de puesto de trabajo que ya se las mostré, la sumatoria total de todos esos empleados de la columna BR que no mejoraron posterior a la implementación del programa anual. Variables de la fórmula: empleados sin síntomas al finalizar el programa anual, empleados con síntomas al final del programa anual. ¿Cuál es la meta del indicador? La meta del indicador para ser sobresaliente sería un 80%. ¿Por qué un 80%? Porque el indicador, como les mencioné anteriormente, es un indicador que tiende a aumentar, porque lo que queremos aumentar es el número de empleados sanos. Entonces, meta del indicador sobresaliente 80%, aceptable entre 60 y 70%, y no cumple cuando está por debajo o es igual al 50%. ¿Cuál es la tendencia de este indicador? El indicador tiene una tendencia positiva o creciente, porque entre más empleados evaluados salgan sin síntomas es mejor para la empresa. Frecuencia de la medición semestral, porque semestral deben hacer las evaluaciones los profesionales encargados de alimentar la matriz. ¿Con qué frecuencia se analiza? Anual, porque lo que queremos ver es el impacto que tiene el programa anual en los empleados que se ven afectados o que se ven encuestados o que se ven evaluados de acuerdo a la matriz. ¿Quiénes son los responsables de este indicador? Entonces, de la generación de los datos primarios, el ergónomo o fisioterapeuta que se encarga de implementar o de llevar a cabo la encuesta y alimentar la matriz. Del cálculo y análisis del indicador, el coordinador del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la toma de decisiones sería el COPAS y el gerente, que son los entes que en últimas analizan el resultado de si el programa fue o no eficiente o tuvo eficacia frente a la intervención de lo que queremos impactar, que son que son la incidencia y la prevalencia de enfermedad laboral de origen osteomuscular. Lo que buscamos mejorar son las enfermedades osteomusculares. Al final, con este indicador, lo que se busca establecer es qué tanto impacto tuvo el programa que se diseña para identificar y para captar y para establecer las medidas de seguridad para disminuir ese riesgo en los empleados. El nivel de desagregación es general. ¿Por qué general? Porque abarca todos los empleados y no solo vamos a impactar los empleados administrativos o los empleados del área gerencial, sino que en general toda la empresa, todos los procesos van a ser intervenidos de acuerdo a la identificación del riesgo. Este fue el indicador seleccionado para establecer el factor de riesgo que seleccionamos o para intervenir el factor de riesgo que seleccionamos sobre enfermedades osteomusculares. Espero haya quedado claro. Muchísimas gracias.